Bueno, buenos días. Soy el ingeniero Jesús Miranda y esta es la clase 8 de instalaciones eléctricas interiores para primer año de bachillerato. En esta clase se van a tratar de abarcar los siguientes temas: representación gráfica y simbología de las instalaciones eléctricas, simbología normalizada de las instalaciones eléctricas, planos y esquemas eléctricos normalizados, tipología, fundamentos de iluminación y uso eficiente de energía lumínica. Nosotros en clases anteriores ya habíamos revisado simbologías, como la que se muestran a continuación. Puntos de luz de 120, aplique, punto de luz. Los apliques son focos de un batiaje menor, alrededor de unos 60 vatios o menos, que se colocan en las paredes como las partes en los baños o en el espejo de los baños, por ejemplo, para poder visualizar mejor. Tomacorriente doble polarizado, interruptor simple, interruptor doble, interruptor triple. Tomacorriente doble polarizado 120 a una altura de 1.20 metros. Tomacorriente simple polarizado 120. Tomacorriente de 240 voltios. Conmutador, panel de distribución y tomacorriente 240, que es este de aquí. Esta es la otra forma del tomacorriente. También aquí se muestra una gráfica donde se puede visualizar que la fase es el más pequeño, el neutro es el más grande y la tierra es en la parte circular, en el tomacorriente. También vimos estos símbolos: punto telefónico, tubería por losa o tumbado y pared, y donde se muestra una línea que es la fase y la otra es neutro. Eso significa que por aquí pasan dos cables. Tubería por piso, que es una tubería que pasa por debajo del suelo. Tubería que sube, tubería que baja, el símbolo de un timbre. Sistema de puesta a tierra y tablero de medidores. Ya. Ahora, también vimos luego en otra clase el símbolo de una fotocélula, el símbolo del pulsador de marcha, un símbolo de pulsador de campana, el símbolo de un portero eléctrico, el símbolo de la caja de paso, caja de conexiones, salida de parlantes y tablero general de distribución. También el símbolo de lámpara fluorescente de 4 por 40 vatios, lámpara fluorescente de 2 por 32 vatios, o sea, si hay 4, hay 2. Ojo de buey, que es otro foco o iluminaria, pero de alrededor de unos 60 vatios, que se utiliza para enfocar en ciertas partes de estudio, y un ventilador de techo. Esos fueron los símbolos que hemos revisado. También se revisó la simbología de un diagrama unifilar, donde se vio las partes como la acometida, el medidor, el disyuntor principal, el tubo y todo lo que conduce al panel de distribución, y el símbolo de la puesta a tierra. También revisamos lo que viene a ser, por ejemplo, tomando como ejemplo este pequeño punto para una iluminación. Aquí se muestra que lo que se dirige hacia un foco es la fase y el neutro, y la fase se dirige al interruptor. Y luego el cable que va por el interruptor se llama retorno. El retorno va hasta el foco. Y en cambio el neutro va directo hacia el foco. Ya, ahora lo que nos dice el pénsul que debemos revisar es lo siguiente: planos y esquemas eléctricos normalizados, con su tipología. Ya, un plano eléctrico es una representación de los diferentes circuitos que componen y definen las características de una instalación eléctrica y donde se detallan las particularidades de los materiales y dispositivos existentes. La instalación eléctrica se puede representar sobre uno o varios planos diferentes. Para representar estos planos pueden utilizarse diferentes tipos de esquemas eléctricos normalizados y estandarizados, entendiendo como esquema eléctrico el conjunto de conexiones y relaciones eléctricas coherentes mediante símbolos de los componentes de un sistema eléctrico. En la confección de un plano o un esquema se suelen utilizar símbolos y figuras, así como marcas o referencias. Los símbolos se utilizan para representar máquinas, partes de una instalación, dispositivos, etc. Si no existe un símbolo normalizado para el elemento que se necesita representar, pueden utilizarse figuras detalladas u otras representaciones, siempre que se indique su significado. Los trazos o líneas representan conexiones eléctricas, uniones mecánicas, condiciones de dependencia entre elementos o agrupamientos de diversos elementos. Pueden ser gruesos, finos, continuos o discontinuos. En esta página veremos
los diferentes planos eléctricos y los diferentes esquemas utilizados para su representación. Los planos y los esquemas que utilizaremos serán esquema unifilar, esquema multifilar, esquema funcional o de funcionamiento y esquema topográfico. Son los esquemas que se manejan en las instalaciones eléctricas. Primero, el esquema unifilar. En este tipo de esquemas eléctricos, cada circuito se representa por una única línea en la que se incluyen todos los conductores. El número de conductores del circuito se representa por un número o por trazos oblicuos de 45 grados sobre la línea que representa el circuito. Un trazo por cada conductor. El conducto neutro también puede ir representado en los esquemas unifilares con una línea de trazo discontinua paralela a los conductores que representan los conductores activos o fase. Siguiente. Aquí tenemos una representación de conductores en esquemas unifilares. Esto es a lo que nos referíamos. Aquí, por ejemplo, hay tres líneas oblicuas inclinadas 45 grados. Significa que por esta tubería pasan tres cables. En cambio, de otra forma es trazada una sola línea con un número que define el número de cables que pasa por esa tubería. Acá tenemos las fases, el neutro, la protección y el neutro y protección. Aquí lo que representa cada símbolo: conductor neutro, conductor de fase y conductor de protección puesta a tierra. Este de aquí. Conductor de protección es el conductor de puesta a tierra. Entonces, cuando vean en un plano eléctrico este símbolo, este es el neutro, este es la fase y este es la tierra. El neutro es este, fase y tierra. Son esquemas sencillos y fáciles de entender. Son los más utilizados en los esquemas e instalaciones eléctricas, pero no en automatismos, control de máquinas de forma automática. Encontraremos este tipo de esquemas en los casos en que haya que representar gráficamente solo la instalación eléctrica, en planos en los que se tenga que representar elementos de mando y control, de potencia, etc. No se acostumbra a utilizar este tipo de esquema. Aquí tenemos, normalmente todos los aparatos eléctricos del esquema unifilar se representan los unos cerca de los otros, pero si el esquema unifilar nos dice dónde están situados los elementos de la instalación, entonces se llama esquema de emplazamiento. El esquema de emplazamiento sigue siendo un esquema unifilar y es muy utilizado en las instalaciones domiciliarias, también llamadas de vivienda. Aquí tenemos un esquema unifilar de emplazamiento y un topográfico. Se puede ver que el emplazamiento se ve desde arriba y el topográfico es como que más completo, se ve desde una vista lateral. En este caso tenemos la puesta de un foco, de un punto de luz. Como ves en el esquema de la izquierda, es una representación unifilar, pero dibujamos los elementos del edificio donde se va a realizar la instalación, en el sitio concreto donde se sitúa. En el de la derecha es un plano topográfico real en 3D, que luego veremos. Entonces el de la izquierda era topográfico y el de acá era de emplazamiento. Ahora podemos ver varios ejemplos de esquemas en unifilar. Aquí tenemos un ejemplo, tenemos otro y otro. Los esquemas unifilares son los que por lo general hemos trabajado hasta ahora, en los que se representa todo por una sola línea. Acá en cambio tenemos el cuadro general de mando y protección. Es lo que se conoce como diagrama unifilar, pero este aquí es más completo. Si se dan cuenta, aquí tenemos cada uno de los circuitos: iluminación, generales, vidrio y horno, lavadora, lo que parte del panel de distribución, pero lo tenemos con una línea, y aquí los disyuntores con el cable que conduce el tubo y el disyuntor. Este es un diagrama unifilar, pero un poco más desplayado. Acá tenemos el disyuntor principal, en este caso es de 2 polos, 40 amperios, 30 miliamperios. Aquí tenemos el disyuntor principal, acá tenemos puede ser un fusible, entre otros componentes de protección. Listo. Esto es parecido al diagrama unifilar que nosotros manejamos, solo que este aquí está segmentado circuito por circuito desde un ramal. Plano de planta de alumbrado. Muestra la ubicación exacta de las luminarias, apliques, interruptores,
pulsadores, conmutadores, equipos autónomos de alumbrado, de emergencia, etc. En los planos de planta de alumbrado es recomendable incluir líneas continuas o discontinuas que indiquen qué receptores están asociados a cada uno de los dispositivos de maniobra. Los planos de planta de la instalación eléctrica de fuerza y de alumbrado podrán combinarse en un mismo plano siempre que el número de dispositivos no sea muy elevado y se garantice que la información aportada queda suficientemente clara. Aquí tenemos un ejemplo de plano de planta de iluminación, porque solo se muestran las luminarias y sus conexiones. Esto ya lo hemos trabajado a lo largo de las clases cuando hemos hecho diseños eléctricos. Se puede ver que todas las instalaciones van empotradas, porque cuando tienen ese símbolo segmentado, ya hemos dicho que el segmentado significa tubería por piso. Puede que en este caso estén por piso, o puede que estén dentro del concreto, cada una de estas instalaciones. Ya. Junto con el plano siempre debe ponerse la simbología utilizada en la instalación. Aquí tenemos una imagen que nos presenta una diversidad de simbologías que tal vez sean nuevas para nosotros, unas que otras. Caja general de protección, contador general, que vendría a ser el medidor, por eso miden WH, vatios hora. Contador divisionario, contador general de distribución más protecciones de circuito, interruptor sencillo, interruptor conmutado, interruptor de cruzamiento, pulsador, base de enchufe 16 amperios, usos generales, base de enchufe 16 amperios, cocina, encimera, cocina y baños. Cuando dice encimera es cuando está por encima de la longitud normal. Los tomacorrientes comunes y corrientes están como a medio metro del suelo, pero los que van en la cocina tienen que estar como a la altura del pecho, porque nosotros vamos a conectar componentes como licuadoras y entre otras cosas que están más a nuestra altura. Base de enchufe de 20 a 25 amperios de cocina. Base de enchufe de 16 amperios lavadora, lavavajillas. Zumbador. Zumbador es un pequeño parlante que hace ruido. Pararrayos. Timbre. Caja de derivación. Toma tierra. Luz de techo. Luz de estancia. Luz de aplique pared. Halógeno de techo empotrado. Fluorescente techo. Luz antideflagrante. Toma de antena. Registro de televisión por cable. Registro ciego TVTF. Toma de teléfono. Luz de emergencia, señalización. Temporizador. Portero automático. Telefonillo portero automático. Esquema multifilar. En estos tipos de esquemas se representan todos los conductores identificando debidamente el conductor neutro y cada una de las fases. Representación del conductor en esquemas multifilares, la fase y neutro y las tres líneas. Su uso tiene la finalidad de hacer más sencillo entender el funcionamiento y montaje de los circuitos, pero a veces su elaboración es muy complicada y en esquemas muy grandes puede llevar a confusión por tener demasiadas líneas. Este tipo de esquemas se utiliza sobre todo en esquemas de maniobra y automatismos, donde es necesario conocer de forma exacta el borde en el que debe conectarse cada conductor. Esquemas multifilares. Instalación de un punto de luz conmutado desde tres lugares. Esta es una instalación en la que uno puede encender un foco desde tres puntos diferentes y apagarlo desde tres puntos diferentes. Este es un interruptor conmutado, este es otro conmutado y este es un cruzado. Con estos tres interruptores se puede hacer este tipo de conexión. Acá, arranque de un motor estrella triángulo, esquemas de potencia. Esto es lo que siempre hemos nosotros manejado en automatismo. Arranque estrella delta, por ejemplo, este ya se utiliza un esquema multifilar porque es necesario tener conocimiento de cada uno de los terminales, cómo se conectan correctamente. Ya, esquema funcional. Representa todos los componentes de la instalación, con la conexión eléctrica entre ellos. Nos dice cómo funciona el circuito. Es de observación,
y comprensión más rápida comparada con los otros tipos de esquemas. Es un esquema puramente práctico para el técnico, que tiene que hacer el montaje o la reparación, pero muy utilizado en electricidad. Ya, el esquema funcional, como lo revisamos hace un momento, nos ayuda a entender la lógica de funcionamiento de un circuito. Por ejemplo, aquí nosotros debemos ver que para que se encienda este foco, solo se activa este interruptor. Pero para que se encienda el de acá, debe cerrarse este y el de acá, cambiar de posición. Para que se encienda este, debe cerrarse el primero, el segundo cambiar de posición y el tercero. Y así sucesivamente. Para un control de luces, por ejemplo. Esquema funcional, cambiando de acá tenemos cómo debería trabajarse para que encienda este foco. Solo cerrarse este interruptor. Y este aquí son tomas corrientes. Acá tenemos un circuito de control. Esto es lo que vemos nosotros en lógica cableada. De igual manera, nos ayuda a entender la lógica y la secuencia de cómo debería operarse ciertos componentes para que funcione algo. Por ejemplo, para que se alimente esta bobina, que puede que encienda un motor o que encienda o cierre algún contactor, para que encienda alguna carga, debe presionarse este botón, el pulsador S2. Al pulsarse se alimenta este de aquí, se cierra, se retroalimenta al cerrarse este otro contactor, porque tiene el mismo nombre que la bobina y queda anclado. Y si se presiona S1, se detiene el circuito. Se para la marcha del motor, por ejemplo. Eso se ve acá en el circuito de potencia. Al activarse K1, se cierran los contactores y se alimenta el motor y el motor arranca. Entonces, para eso sirve el tipo de esquema funcional. Nos ayuda a tener un entendimiento de cómo funciona lógicamente un circuito. Y el último esquema, el esquema topográfico, es un esquema donde se realiza un dibujo en perspectiva del local con la situación en los elementos que conforman la instalación. Este esquema suele representarse en 3D, con el circuito eléctrico en unifilar. Realmente se puede considerar un plano, ya que representa también el local donde está situada la instalación y la ubicación exacta donde se colocan los componentes del circuito eléctrico. Se suele llamar plano topográfico. Aquí se muestra el plano y se puede observar cómo se distribuyen cada uno de los tomas corrientes, las conexiones a cada punto de círculos que son las cajas de conexiones. Y el plano topográfico, como se ve, nos ayuda a tener una perspectiva de la ubicación más general, no solo viéndola desde arriba, sino viéndola desde una vista frontal y lateral, que nos permite saber cómo quedará más próximo a lo realista de las conexiones. Ya. Eso sería todo por la clase de hoy. En la clase presencial se reforzarán otros conceptos. Muchas gracias.